Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Mire hasta el final del episodio para apoyar nuestro canal. Llamó al asistente de Hira Afife. Él dijo, yo también quiero conocer sus opiniones. En las bodas circasianas, los novios bailan juntos y se presta gran atención a la disposición de los asientos. Dijo que a los invitados se les debe dar un regalo significativo. Kenan y Nursa dejaron a Nefes en la casa de su abuelo. Le dijeron que tenía que tener un poco de paciencia. Kenan lo dejó en casa y se fue apresuradamente a algún lugar con Nursa. Hira había aprendido muchos detalles sobre la boda, pero en realidad eran demasiados. Dijo, primero debería empezar con el baile. Y lo primero que le vino a la mente fue Nursa. Él la llamó inmediatamente. Necesito un profesor de baile, dijo. Nursa dijo, te envío el número de mi profesora de baile, no te preocupes, mi madre es muy meticulosa con esto. Kenan dijo, ¿deberíamos hablar de esto con tu familia? Nursa dijo que no es necesario. Hira también había organizado la cita con la profesora de baile, y dijo que esta boda debería hacer felices a todos, no solo a mí. Justo cuando estaba a punto de escribir algo en su cuaderno, encontró la nota de Orun en el cuaderno. Decía que debería tomar un café en el jardín a las 2 en punto con mi futura esposa. Orun pensó que no vendría al jardín, pero Hira preparó el café y se acercó a él. Veo que no te estás saltando tus planes, dijo. Hira dijo que cada elemento es muy importante. Orun dijo, entiendo que estés ocupado, pero no me olvides. Hira dijo que olvidar algo así no es posible. Llegó la profesora de baile y Orun también estaba allí y se sorprendió. Hira explicó todo. Mientras tanto, Kenan y Nursa ya habían terminado todos los procedimientos. Kenan estaba pensando en cómo se lo diría a su hermana, y pensó que lo solucionaría hablando con ella cara a cara. Nursa dijo, nadie que conozca nuestra situación creería que estamos enamorados. Kenan dijo que tienes razón y le tomó la mano. Hira se estaba preparando para el baile. Comenzó la lección a toda velocidad. En ese momento, Orun no pudo soportarlo y empezó a mirarlo desde la puerta. Hira estaba aprendiendo a bailar con gran entusiasmo. Nursa dijo que me soltara la mano, pero Kenan dijo que la tía Safiye era la mensajera del vecindario. Dijo que si los ve juntos se lo dirá a todos. Ahora vayamos a la oficina y les digamos, dijo. Afife y Perian estaban disfrutando del té. ¿Empezaron a bailar?, preguntó. El asistente dijo que habían comenzado. Perian, por otro lado, pensó que Hira no podía bailar la danza circasiana. Sihangir, por otra parte, estaba haciendo planes para tratar con los Demirkanids. Dijo, quiero conocer todos los activos de los Demirkanids. Estaban planeando darles una agradable sorpresa. Hira estaba muy cansada pero ni siquiera quería tomar un descanso. Kenan y Nursa le contaron todo a sus amigos en la oficina de inmediato. Se sorprendieron de lo que les pasó. Ahora empezaron a trabajar con la música de Hira. Hira aprendió muy rápido. Orun llegó a la puerta tan pronto como escuchó la voz. No pudo soportarlo y comenzó a mirar a Hira desde la puerta. Hira de repente lo vio y se detuvo. El instructor de baile dijo, tomemos un descanso si quieres. Orun se acercó a él. Él dijo, ¿por qué te detuviste? Hira dijo, creo que me estoy emocionando. Orun dijo, entonces, ¿qué vas a hacer en la boda? Hira dijo, realmente no lo sé. Orun, lo sé. No me quitarás los ojos de encima. Incluso olvidarás quién eres y dónde estás, dijo. Hira dijo que puedo hacer esto aunque me lleve una eternidad. La gente de la oficina todavía no lo podía creer. Basil preguntó empezando. En ese momento llegó la hermana de Kainan. Él estaba muy enojado. Buslat nunca quiso un matrimonio así. Dijo que si te vas a casar con él, tienes que pisotear mi cadáver. Mientras Orun trabajaba, Musa trajo algo de correo. En ese momento, Orun encontró una excusa y entró al salón donde bailaba Hira. Mi hermana Kenan dijo, es demasiado tarde, mañana nos casaremos con una ceremonia relámpago. Él dijo, ¿o es prisa porque esta chica está embarazada? Cuando Orun entró en la habitación, vio a Hira bailando con ropas circasianas, y fue como si el mundo se detuviera para él. Cuando Hira lo vio, se sintió avergonzada y se detuvo de repente. Orun dijo, tomaré el cargador y me iré. Hira de repente empezó a bailar delante de Orun.
Orun lo miraba con ojos de admiración. Orun quedó muy impresionado. Estaba literalmente sin aliento mientras miraba a Hira. Al finalizar el baile, su maestra lo felicitó y dijo que deberíamos ensayar juntos para la boda. Orun dijo Tariki y acordaron la siguiente lección. Buzlat se desmayó. Kenan estaba tratando de recuperar la sobriedad. ¿Esta chica está embarazada?, preguntó. Nursa y Kenan quedaron muy sorprendidos. Él decía nunca quiero que te cases con él y no dijo nada más. Kenan no pudo soportarlo más y le explicaron lo que hicieron para conseguir aliento. Una vez terminada la lección, Hira inmediatamente continuó con sus planes para la boda. Inmediatamente dijo, necesito planificar una boda como quiero, y que se adapte a la familia de Miranl. Moisés dijo, nosotros también te ayudaremos. Comenzaron a hacer planes junto con Hira. Hira estaba haciendo un pedido de henna. En ese momento, Orun los escuchó hablar. Hira estaba hablando sola sobre qué hacer. ¿Por qué celebramos esta boda? Ser feliz pero te estresas más. Por favor haz tus planes sin cansarte, si este es el caso puedo darle este trabajo a otra persona. Hizo. Hira, nos esperamos durante mucho tiempo. Merecemos celebrar esta boda de la mejor manera posible, afirmó. Orun tocó las mejillas de Hira, espero que no digas esto para convencerme. Dijo que deberíamos empezar primero con la noche de henna. Aquí llegamos al final del episodio, amigos. No olvides escribir tus comentarios sobre el episodio. Adiós, nos vemos en el próximo video.